Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la sociedad mexicana. Vamos a hablar de la prevención de la violencia y la delincuencia en México. Hoy tenemos un panel muy especial para mí, ya van a ver ustedes por qué lo digo así. Primero me permito presentarlos a la maestra Angélica Garnica Sosa. Ella es maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Angélica es integradora de Cultura de Paz. Actualmente colabora en el municipio de Tlalnepantla realizando esta importante función. Y bueno, como parte de la trayectoria de Angélica, ella fue representante ciudadana ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde promovió pues este tema tan importante para los mexicanos. También tenemos a Cristian, me da mucho gusto tenerte aquí. Cristian Asensio, él es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cristian, pues además de ser un académico, ¿no?, con una trayectoria importante, pues es una persona que trabaja en campo. Sus líneas de investigación principales pues son juventudes, seguridad y violencia. Sean bienvenidos, me da muchísimo gusto que estemos aquí para conversar de este tema tan importante. Desde luego también le damos la bienvenida a las personas que nos están viendo. Les reitero que su participación es muy importante. Por favor, todas sus dudas y comentarios son bienvenidos. Ustedes en pantalla podrán ver los datos de contacto. Con mucho gusto estaremos revisando lo que ustedes nos comenten. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas al panel. Este es un tema bastante amplio y quisiera desde un primer momento que habláramos de manera conceptual, no tan rígida, pero sí hablar de qué es esto de la prevención del delito, cuáles son los tipos que existen. Ya más adelante vamos a entrar en materia de México, que es lo que más nos preocupa como sociedad, pero en un primer momento si pudiéramos conversar sobre qué es esto de la prevención, ¿cuáles son los tipos? La prevención social es todo lo que nos va a permitir anticipar y atender las causas estructurales, sociales, comunitarias que generan las condiciones para la presencia de violencia y la comisión de delitos. Es decir, es generar cualquier capacidad, sea a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social, que va a permitir que la violencia y los delitos no existan. Eso implica un proceso de trabajo en todos los órdenes de la vida social, de la vida familiar, de la vida de la política pública, y eso implica un quehacer desde la parte académica, desde la parte familiar, desde la parte de todos los sectores empresariales, sociales, y desde la parte política. Entonces, es una tarea que implica un ejercicio de análisis de qué está pasando en una comunidad, qué tenemos que hacer para mantener una buena condición de factor de protección para que no exista ni la violencia ni los delitos. Entonces, es anticipar un curso de acción para que la violencia y los delitos no se cometan. Dentro del tema de cuántos tipos de prevención hay, yo siempre dibujo una sonrisa en este tema porque hay muchas dudas. E incluso yo diría falta de conocimiento de qué es la prevención social a nivel si es comunitaria, si es situacional, si es prevención social, si es prevención psicosocial o si es prevención primaria, secundaria y terciaria. Para mí ha sido como muy sencillo explicar qué es la prevención si la vemos como una especie de capas, ¿no? ¿Qué hacemos para prevenir que un joven, que un niño, que una mujer sufra diferentes situaciones de violencia? Hacerlo a nivel individual, hacerlo a nivel familiar, hacerlo a nivel comunitario y hacerlo a nivel de política pública a nivel social. Entonces, de esa manera me ayuda a quitar esa parte teórica que a veces más que ayudarnos nos dificulta el acceso a la comprensión del fenómeno de la prevención social y entremos más bien a reconocer los diferentes actores, las diferentes situaciones a las cuales tendríamos que estar enfocando este tema de la prevención social. De esta manera creo que, no sé qué opines, pero esa es una parte que tenemos que superar en la discusión de las políticas públicas en materia de prevención, porque si bien hemos traído modelos internacionales, no hemos hecho el aterrizaje concreto a la parte mexicana y eso nos ha limitado mucho la intervención y la generación de un conocimiento pues más generalizado, no solamente desde los especialistas, sino desde la función pública, desde la misma sociedad civil, ¿no? Sí. Bueno, yo en ese sentido coincido con Angélica. Me parece que
efectivamente, una forma de ver a la prevención es de una manera integral, como entender que los diferentes, digamos, niveles, por llamarle de alguna manera, Sí. Sociales están totalmente articulados, relacionados, y es muy difícil fragmentarlo, aunque así se haga a veces en un sentido más académico, ¿no? Lo individual, lo relacional, lo social, lo comunitario. Digamos, si lo vemos todo esto como una integralidad, es mucho más fácil pensar en la prevención como una intervención, digamos, sistémica, ¿no? Multisectorial, multiactor, ¿no? Es una forma de comprender cómo anticipar precisamente, y en eso coincido con Angélica, cómo anticiparnos a la comisión de delitos, cómo anticiparnos a la violencia y al mismo tiempo cómo reducir gracias a ello pues todas las consecuencias que trae consigo no intervenir tempranamente, no intervenir a tiempo, ¿no? Eso mismo, sin duda, trae consigo una dimensión crítica, es decir, a la par de hacer este análisis integral, se tiene que comprender a la prevención también en el entorno en el cual se lleva a cabo, ¿no? Y me parece que es importante pensar ahí sí, precisamente en esta dimensión de universalidad o de intervención a nivel, digamos, a nivel de intervención primaria, secundaria y terciaria, porque me parece que si no entendemos esos niveles, pues es muy difícil pensar en intervenciones universales que traigan consigo un mayor desarrollo social, que reduzcan las brechas de desigualdad, aunque ello no implica que el desarrollo social sea necesariamente preventivo. Okay. Sin embargo, si nos enfocamos directamente en modelos de intervención secundaria y terciaria, pues solo atendemos las consecuencias. Y si al mismo tiempo no atendemos a los grupos que están en situación de vulnerabilidad, también perdemos de vista que hay ciertas zonas, ciertos grupos, ciertos sectores que también se ven mucho más afectados por la violencia. Angélica mencionó a los jóvenes y yo creo que es un ejemplo, pero hay muchos otros de cómo la violencia y la delincuencia también muchas veces está localizada. Sí, justo los dos abordaron dos conceptos importantes en materia de prevención, ¿no? Que quienes trabajamos más en campo, hablar de entornos y contextos, decía Cristian, tú hablaste de actores, ¿no? Si quisieran como hablar de la importancia de tener presente estos dos conceptos en la prevención. Y fíjate que mencionaste un tema y vincula estos dos temas, o sea, tanto los contextos como los actores. Y es que si no somos capaces de comprender que el tema de la violencia y la inseguridad es un fenómeno multifactorial, la capacidad de comprender qué es la prevención social va a estar fragmentada. Que es mucho esto de aislar, es solo un tema de jóvenes, es un tema de policías, es un tema de mujeres, es un tema de incidencia delictiva en el transporte público o de cómo están acosando a las mujeres en el transporte público. O sea, en realidad es un tema muy complejo y pasa por esto, el territorio, pasan los diferentes grupos de población, niñas, niños, jóvenes, mujeres, policías, y bueno, la población vulnerable o la población que ya está en riesgo, ¿no? Jóvenes en situación ya de delincuencia o ya la propia delincuencia, ¿no? Entonces hay la parte del desarrollo económico, por ejemplo, el tema de cómo hay comunidades que están abandonadas en la parte de la inversión, en la economía, en la parte socioproductiva, que eso limita a todas luces la capacidad de atender y prevenir el delito. Entonces, si no tienes esa capacidad de tener esa visión amplia de la complejidad, de cuál es el territorio, cuáles son las capacidades de ese territorio, pero también cuáles son las capacidades de la sociedad, ¿no? y de los actores. Entonces aquí es abrir esta visión periférica, amplia, que además nos invita en la parte académica y en la parte de investigación a ser multidisciplina, que es algo que en las ciencias sociales hemos venido ambicionando quienes somos estudiosos de las ciencias sociales como una parte del gran pendiente de la agenda pública. Entonces decir, oye, este es un tema de multidisciplina, sí, ¿cómo lo hago, no? ¿Y qué tiene que ver esto con la psicología, la pedagogía, la sociología, la geografía, la demografía, hasta la ingeniería, la arquitectura? Porque todo tiene que ver, ¿no? Entonces, en un tema, por ejemplo, el tema de movilidad, es clarísimo cómo la multidisciplina y la complejidad del territorio y los actores pues tienen que concurrir para atender y crear una visión verdaderamente integral y efectiva de lo que es la prevención social.
Pues bueno, si me permiten, vamos a pasar, vamos a ya entrar en materia hablar de prevención en México. Vamos a ver un video en el que vamos ya a entrar a este tema, ¿no? ¿Cómo ha sido la prevención en México? ¿Qué es la prevención de la violencia y la delincuencia? De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la prevención del delito se define como las estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas. La prevención contempla diversos enfoques que de manera general se pueden agrupar en 4 categorías principales, a saber, prevención del delito a través del desarrollo social, prevención del delito basada en una comunidad o localidad, prevención situacional del delito y programas de reintegración a la comunidad. En México, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia plantea 4 metas para reducir los factores sociales de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia, e incidir en las causas que las generan a través de la colaboración de los 3 órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto. Dichas metas se han establecido también en el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Bien, vamos a continuar con esta interesante charla. Ahora vamos a aterrizar a México y quisiera preguntarles, ¿no? ¿Cómo ha sido la prevención en México? Acabamos de ver un pequeño video en el que se habla desde cuándo se creó la ley, que es relativamente reciente para nuestro país, es una ley joven. Y pues bueno, también cómo se ha comenzado a invertir recursos importantes, más de 10,000 millones de pesos se han erogado para hacer prevención desde el ámbito gubernamental en nuestro país y qué es lo que ha pasado. Entonces, mi primera pregunta al panel respecto a este importante tema es ¿cómo ha sido la política pública de prevención del delito en México? Bueno, si me permites, Carmina, yo creo que ha sido una política contradictoria en muchos términos. En primer lugar, porque efectivamente se publica una ley en 2012 general para la prevención social de la violencia y la delincuencia en un contexto de presencia militar en el país, ¿no? Al mismo tiempo, alineado con otras reformas, la reforma al sistema de justicia, por ejemplo, en 2008, ¿no? Los códigos de procedimientos penales. Es decir, hay por un lado una tendencia a decir, estamos con los derechos humanos, estamos con el debido proceso, estamos con otro tipo de alternativas al simple uso de la fuerza, de la ley y orden. La ley general entra en ese contexto. Después el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia entrará también en ese marco, pero al mismo tiempo se están avanzando otras políticas de corte puramente punitivo. Y no es casual que, digamos, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que me parece un gran avance en términos de diseño, en términos de quienes participaron en la creación de ese programa, independientemente del fracaso que fue la implementación y también el corte tan abrupto que se le dio a ese programa, ¿no? Avanzamos hacia una ley de seguridad interior en la que se propone, pues, de alguna manera formalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Es decir, estamos en un enfoque que, por un lado, discursivamente se plantea como más abierto, más alternativo, más preventivo, pero en los hechos está avanzando hacia un esquema punitivo. Pues todo el mundo sabe que ha sido una crítica de la falta de visión, de integralidad, de continuidad, de asertividad en el diseño de políticas públicas, porque como bien lo señalas, hay un programa nacional que viene en los objetivos, en las líneas estratégicas, en los grupos, el análisis hasta de información que se hizo para identificar los factores de riesgo, cuáles iban a ser los grupos de población prioritarios y demás. Eso no se quedó en letra muerta. Entonces yo diría, un programa
no es una política pública. Y si ese programa no está vinculado a un presupuesto, menos puede ser y es viable. Entonces yo les diría que de manera clara y contundente, si hay una deuda de esta administración, es todo lo relacionado con la prevención social de la violencia. Porque además, si bien se han ejercido recursos que han sido suspendidos por ciertos periodos en la línea de Fortaseg o en la parte del PRONAPRED, se han reducido el número de municipios prioritarios, que además ese es otro tema que yo tengo como gran pendiente, ¿no? Estamos hablando de 2.456 municipios, 57 municipios a nivel nacional. Se han hecho listas en las que no dicen 300, no 150, no 50. Entonces hay una falta de visión de que la prevención social tiene que ser una política permanente y para todos los municipios. No puede ser que haya municipios de primera y de segunda. En este momento la prioridad tendría que ser la seguridad, evidentemente ligada al tema de la prevención social de la violencia, cosa que no ha ocurrido en la realidad. O sea, lo tenemos en letra, creo que es parte de los avances que después comentaremos, que sí tenemos un documento, pero además que tampoco ha sido evaluado. O sea, lo poco que se hizo tampoco ha sido evaluado. Tampoco hemos sido capaces de generar una estrategia y aquí hay otra parte lamentable, que hay una falta de vinculación entre las estadísticas estratégicas que genera el INEGI, por ejemplo, la información que se tiene en el Centro Nacional de Información sobre el tema de la incidencia delictiva, la información que tenemos en 911 y que permita hacer un comparativo de qué se determinó en la política pública, cuánto es la realidad que tenemos en avance para hacer un balance de qué sí, no y cómo vamos a mejorar esta política. Yo sin duda creo que el tema de hacer un balance es uno de los principales pendientes, pero haciendo un balance, una aproximación a un balance en este momento, si pudieran referir algún avance y algún tema pendiente de lo más prioritario de lo que llevamos hasta ahora. A mí me parece que más que voy a empezar por los no avances y después voy a decir el avance, pero me parece que efectivamente lo que dice Angélica es certero. O sea, no hay no hay resultados basados en evidencia. Tiene también que ver con las particularidades de la prevención, con los tiempos preventivos, pero también tiene que ver con implementaciones no necesariamente preventivas, ¿no? Con que todo el mundo se trepa de pronto en el tema de la prevención, todo el mundo cree que hace prevención y desafortunadamente muchas veces sin conectar precisamente lo que decía Angélica. ¿Qué factores de riesgo estás atendiendo con tu intervención? ¿Cómo lo estás logrando? ¿Y qué resultados estás obteniendo? La prevención no es que no se pueda evaluar. Con un buen sistema de monitoreo podemos saber qué avances paulatinos estamos teniendo. Entonces faltó en todo momento un compromiso con la evidencia. Y creo que eso es una deuda pendiente. O sea, hay que empezar a procesar ese trabajo. Por otro lado, me parece que en términos de avance, pues digamos una sensibilidad mayor con el tema de que la estrategia actual no nos va a sacar de la violencia. Y me parece que los resultados están ahí presentes. O sea, cualquier gobierno que entre tendrá que enfrentarse con la disyuntiva de mantener este combate, digamos, frontal que no trae más que muertos y desapariciones. Ahora se aprobó también la Ley General de Desaparición Forzada, ¿no? O invertir en la prevención, que además se ha demostrado, la Organización Panamericana de la Salud ha demostrado que hasta 7 u 8 veces es menos costoso invertir en prevención que en control, represión y atención a víctimas, tratamiento. Sí, indudablemente temas que ya mencionó Cristian, es el tema de que tenemos un marco legal. Y yo diría que si bien y con limitaciones, se empezaron a crear las capacidades a nivel de la federación, de los estados y los municipios para tener áreas de prevención social de la violencia a nivel de las estructuras organizativas. ¿Cuál es el pendiente? Que esas estructuras no están capacitadas, no tienen el perfil, no tienen el nivel de especialización que se requiere para hacer prevención social. Porque yo siempre les digo, a ver, ¿qué no es prevención? Prevención social no son las ferias, no son congresos, no es la capacitación, no son estas, tienes métodos, ¿no?, de trabajo, como hacer marchas exploratorias, pero no es todo. O sea, es un tema de incorporar un análisis ya que sí, que no es prevención. La otra que sí hay, y yo quisiera centrar un comentario muy contundente sobre esto, es la información que tiene el INEGI
que es información estratégica sobre el tema de las encuestas nacionales de victimización, de percepción de inseguridad, el tema de las capacidades para justicia y seguridad. O sea, hay todo un apartado de seguridad y justicia que tiene INEGI que no ha sido capitalizado en favor de crear políticas de prevención y de crear programas que verdaderamente atiendan a las poblaciones prioritarias. El otro elemento, tenemos estadísticas con perspectiva de género. Actualmente, desde enero de este año, se empiezan a reportar estadísticas en ese sentido. El 911 reporta información sobre incidencia, pero también sobre reportes de otras situaciones que generan factores de riesgo para la presencia de la violencia y la delincuencia. Y la otra, sí, hay en efecto una aceptación generalizada de que tenemos que trascender este modelo de uso de la fuerza por un modelo de prevención. Entonces yo espero que haya unanimidad sobre eso en los siguientes tiempos. Pues bueno, de verdad ha sido muy interesante, ¿no? Este balance sobre los avances y los pendientes. Sin duda tenemos más pendientes, pero bueno, ahora vamos a ver un video, es un sondeo a la ciudadanía para ver qué opina la ciudadanía sobre este importante tema. Estos yo creo que son acciones que ni siquiera vienen de gobierno, sino de los mismos vecinos, ¿no? De que se agrupan y dicen pues, propiamente lo que se ve, ¿no? Carteles de ladrón, si robas, pues te va a tocar tal y tal cosa. Pues los vecinos son los que se organizan para poder un poquito erradicar o disminuir estos crímenes, tanto la violencia como los robos, como incluso pues, ya mayores casos las violaciones, ¿no? Pues empezamos a usar un silbato todos los vecinos y cuando alguien llega como para asaltar o alguien que ven como sospechoso empiezan a tocar el silbato y todos los vecinos bajan para como que vea que estamos como unidos y que pues no pase nada. Pues yo he observado las alarmas vecinales, también que los vecinos se organizan para estar como cuidándose los unos entre otros, son las principales que he visto. Lo que hacen los vecinos es cada día se turnan diferentes, salen a hacer una ronda acompañados en horarios diferentes. Y llevan a lo mejor walkie-talkies para estar comunicados por si algo llega a ocurrir. Esa es la medida más común que han tomado en mi comunidad. Pues en mi comunidad, francamente, no se han realizado demasiadas alternativas, ¿cómo dijiste? Acciones para frenar la delincuencia, ¿no? Mi colonia es una colonia relegada que está a finales de la cuenca, ¿no? Entonces, como todos sabemos, pues las colonias, a menos que sea por supuesto el Pedregal, las colonias que están a las orillas de la cuenca, pues siempre son colonias relegadas, ¿no? Acciones en prevención del delito, pues realmente ninguna. Yo soy del Estado de México, de Ecatepec, y realmente pues es nula, ¿no? O sea, algunas veces en algunas colonias hay presencia de algunas patrullas, pero pues todo esto es lo que genera como la operación cucaracha, ¿no? Se van desplazando pues los delincuentes hacia otras más, pero realmente una acción como tal, no. Y seguimos siendo pues uno de los estados con más violencia y más peligrosos para nosotras como mujeres, y realmente sí es así. Donde yo vivo hay un vigilante y siempre hay una patrulla, entonces... Pues hasta ahorita, pues ninguna, o sea, no se ha hecho ni como dices tú, ni alarmas, ni los vecinos han organizado. De por sí es una zona muy insegura, pero ni policías hay, o sea, está muy fea. Pues la inseguridad proviene más que nada de la educación, ¿no? Yo pienso que es
de que no sé, muchas veces la cultura que se tiene es de el que quita más es más vivo. Si poco a poco podamos erradicar esas cosas, ese pensamiento, yo creo que habría un gran cambio y eso se vería reflejado hasta en la seguridad. Yo creo que la vigilancia, porque pues o sea, sí había, pero de un día para otro ya como que lo dejaron como ahí todo solo, entonces yo creo que sí le hace falta pues la vigilancia y pues que a lo mejor se pongan como más rejas. Una buena comunicación entre todos los vecinos y entre todas las personas para podernos comunicar las cosas que vean, que pasan o sospechosas. La primera, exigir iluminación, ¿no? También ir a las autoridades, que se haga patrullaje de vez en cuando, que de hecho es otra de las iniciativas que también se tomó. Pero bueno, exigirlo constantemente porque lo hacen por un periodo y de repente se deja de hacer, ¿no? Entonces seguir exigiendo para que estas autoridades actúen, ¿no? Bueno, pues para empezar hay que derribar un montón de barreras, ¿no? Y de distinciones que se hacen. Primordialmente, bueno, esta distinción entre el hombre y la mujer, ¿no? En mi colonia se ve, en realidad se ve toda la delincuencia un poco más asentada, pero estos hechos como la distinción y la discriminación que parte del género son mucho mayores, ¿no? Ejemplo claro, una chica llega a levantar una denuncia y pues claramente no es atendida, ¿no? Igual en violencia intrafamiliar o una mujer que va después de que se atreve, ¿no?, a denunciar, pues no, su denuncia nunca es atendida, ¿no? Después de esto pues se me ocurren un montón de cosas, ¿no? Una policía efectiva para empezar, ¿no? Infinidad, ¿no? Primero, pues que realmente se interesen, se ocupen y se preocupen, y que pues nos beneficia realmente a todos, bueno, los que de mi comunidad, que ahí, porque al menos es como que estás como olvidado. Vaya, creo que principalmente es que nos cuidemos entre todos, o sea, que si vemos algo malo o algo que no nos cuadra o que alguien está teniendo algún problema, pues que deberíamos ayudarnos entre todos, como empatía con la gente. Pues yo creo que más que nada prestarle atención a la gente, qué es lo que necesita también, ¿no? Respecto a sus trabajos, respecto a cómo se trasladan a cada uno de ellos también. Entonces es importante también conocer las necesidades de la gente también para poderlas satisfacer en cuanto a seguridad también. Es que no sé si sea buena opción los policías ahí también, porque pues no sabemos si tengan las buenas intenciones o si puedas confiar en los policías, porque pues ha habido casos en los que ni puedes confiar en ellos y ellos mismos pues como que te roban, ¿no? Cosas así. Entonces yo creo que primero es por ti, cuidarte tú solito y ya después organizarte y tener como esa seguridad bien en la comunidad, los policías y así. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a seguir conversando sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia en México. Bueno, pues ahora viene un tema muy importante, ¿no?, para la agenda futura. Tenemos que pensar a futuro, estamos en tiempos, este año 2018 ha sido un tema electoral para muchas entidades también a nivel federal. En total se eligen más de 3.400 cargos, es decir, habrá oportunidades que implican también retos para tener nuevas agendas. Y en ese sentido, pues nosotros tendríamos que pensar en qué sentido la prevención se podrá insertar en nuestras agendas, cómo podrá hacerse eso. Entonces mi pregunta para ustedes es ¿cuáles son las acciones en materia de prevención del delito que deberán impulsarse prioritariamente para mejorar la seguridad de las comunidades? Pues yo creo que lo primero que habría que hacer es aceptar que el tema de la seguridad es un tema prioritario, transversal, y que debe establecerse como la política prioritaria y central de cualquier gobierno, de cualquier orden de gobierno. Y evidentemente esto vincularlo a una estrategia transversal multianual, o sea, no pretendamos atender programas de prevención en 3 meses o en 6 meses o en un año. Esto tiene que ser una agenda permanente. Y el otro tema que para mí resulta vital
es la participación de la ciudadanía, de las diferentes comunidades, de los diferentes grupos sociales en el trabajo de la construcción de sistemas que permitan hacer sostenible desde la base social, desde la parte de la integración entre gobierno y ciudadanía, en la creación de políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia. O sea, no hay manera de entrar a construir una verdadera política de prevención social de la violencia y la delincuencia si no hay esta vinculación. Y créanme que en el territorio tenemos diferentes experiencias de cómo la gente ha resuelto de manera autónoma, desde las autodefensas hasta otras estrategias de participación y organización vecinal para generar esta prevención del delito, esta prevención de la violencia que ha resultado exitosa, ¿no? Entonces, evidentemente, en la agenda tiene que estar la parte municipal como la parte más vital en la que hay que trabajar, que hay que reforzar, porque yo les digo que es la parte más vulnerable en la estructura del Sistema Nacional de Seguridad. Y ya, si pasamos a la parte estatal, es el otro bastión que habría que estar trabajando de manera integral y transversal para generar esta política de prevención y evidentemente a nivel nacional. Claro. Yo coincido, y lo único que me gustaría decir es que hay la necesidad de trascender un pensamiento de la seguridad, digamos, como un tema que puede estar de alguna manera conectado directamente con la desigualdad. Es decir, que podemos tener sociedades más seguras aunque permanezcan siendo desiguales. Y en ese sentido a mí me parece que no debería estar anclada la seguridad a los temas del desarrollo social. Es decir, se deberían atender, como lo dijo también hace un rato Angélica, todas las comunidades que estén en condiciones de desigualdad y de condiciones desfavorecidas, aunque no sean inseguras o aunque no hayan sido clasificadas así. Eso me parece muy importante decirlo, porque en campo nos encontramos con jóvenes que nos dicen, aquí no somos violentos, y no nos traen nada. No hay propuestas, no hay proyectos, porque aquí no hay problemas. Pues claro que hay problemas, es un tema de justicia social, y la justicia social no se ancla al tema de la seguridad, por un lado. Por otro lado, por supuesto que en sociedades más equitativas los problemas de seguridad son otros, que hay que afrontar, que hay que atender de una manera integral, ¿no? Pero siempre en el entendido de que estamos confrontando diversos frentes. ¿Cuál es el supuesto de base? El supuesto de base es tener sociedades más seguras, aunque permanezcan en condición desfavorecida. Pues tenemos las terapias cognitivo-conductuales, tenemos las estrategias de modificación individual de conductas, ¿no? Pero si queremos verdaderamente trascender eso, pues hay que hacer un trabajo conjunto. Y lo que dijo Angélica es muy interesante. O sea, hay que transitar de verdad a una gobernanza en forma, a una dimensión mucho más participativa, lo cual no es fácil por nuestra tradición autoritaria, por los pactos entre las propias élites políticas, ¿no? Y transitar hacia modelos más participativos, pero de participación real, ¿no? De las personas que no son escuchadas, de las personas que no van necesariamente a nuestro diagnóstico participativo, de las personas a las que no vamos a traer a esos centros, sino con las que tenemos que ir. Y verdaderamente trabajar, procesar y de alguna manera participar conjuntamente. Sí, me queda claro que no hay, digamos, en esta visión transversal del problema, ¿no? Multifactorial, que no tendríamos como un contexto o un actor fundamental al que atender, sino en realidad sería como el conjunto, ¿no? Sin embargo, si tuviéramos que privilegiar algún contexto o algún actor, ¿cuál sería para ustedes? Pues yo tengo dos en mi haber, por la gran deuda que tenemos con estos temas en la agenda a nivel nacional. Uno es el tema de mujeres. O sea, tenemos una deuda nacional, social, política, legal, institucional, con el tema de la violencia contra las mujeres, el acceso a la justicia para las mujeres y la prevención de violencia contra las mujeres. El segundo grupo de población, y acá no me dejará mentir, él es experto en el tema, es el tema de los jóvenes. O sea, en realidad es el grupo de población al que no se han creado ni capacidades, ni políticas, ni escenarios que nos permitan, uno, retenerlos en las instituciones educativas, darles una oportunidad en el sistema educativo, darles una oportunidad en el sistema laboral, darles cobijo en el sistema familiar, y evidentemente son un eslabón vital en el desarrollo en el presente y en el futuro de esta nación, al que no hemos sido lo suficientemente inteligentes para crear políticas.
Yo coincidiría y solo agregaría que tanto en el caso de jóvenes como en el caso de niñas y niños, siempre con una dimensión de género, no siempre las mujeres siempre tienen que estar presentes en todas las políticas y en todos los diseños y en todas las investigaciones académicas también, ¿no? ¿Por qué las niñas y niños? Me parece que es algo que tenemos que atender, porque además hay demostraciones de la evidencia que tiene invertir en la temprana infancia, en los modelos de crianza, en verdaderamente generar redes familiares de soporte para niñas y niños que están en condiciones de total vulnerabilidad y que finalmente es una etapa de la vida en la que se van configurando muchas cosas, ¿no? Es bien interesante, pero a veces cuando se hace intervención con jóvenes se dice es más difícil lograr transformaciones que si lo hubiéramos hecho esto hace 6 años, hace 7 años. Entonces me parece que ha sido un actor olvidado, ¿no? O sea, ha sido un actor olvidado y también ha sido olvidado en términos de participación, ¿no? El modelo tutelar, al que supuestamente se ha renunciado, muchas veces sigue presente. Sí, otro grupo que no se me puede escapar en este tema de la prevención es el tema del trabajo con policías, el tema de creación de un verdadero modelo de policía de proximidad. O sea, un modelo de prevención social de la violencia que no considere la construcción, el desarrollo, la evolución de una policía reactiva a una policía preventiva que sea próxima, que sea cercana, que sea colaborativa, que comunique, que participe de los problemas. Es más, que tenga empatía con los problemas de la comunidad. Si no apuntamos a eso, igual vamos a seguir en el fracaso y en la parcialidad. Y se burlan porque digo ocurrencia de la prevención, pero es verdad, lo que tuvimos en este sexenio fue una gran maraña de ocurrencias sobre lo que es la prevención social de la violencia y la delincuencia. Bueno, particularmente el tema de jóvenes es muy importante, ¿no? De nosotros que estamos aquí en la UNAM trabajando, es muy importante el tema de jóvenes y prevención. No sé si pudieras comentarnos. Estadísticamente es el grupo más expuesto a la violencia en las dos direcciones, tanto como victimarios, por utilizar estos términos, y como víctimas en un contexto sumamente intercambiable, ¿no? En ese sentido, pues es una población prioritaria, precisamente por lo que decía Angélica, o sea, ¿qué referentes de futuro tienen estos jóvenes? ¿Cómo se enfrentan con modelos tan dispares, tan desiguales, con tantos bienes suntuarios que se les ofrecen y con tan pocas posibilidades de alcanzarlos por los medios legítimos, ¿no? En ese sentido, pues me parece que efectivamente estamos ante un relevo generacional de una generación que está decepcionada de lo que los adultos les hemos heredado. Yo diría que son prioritarios no solo por ser los más expuestos a la violencia, sino por toda la deuda social que hay, ¿no? Pues bueno, sigamos conversando. Vamos a ver un video y regresamos de nuevo para seguir conversando sobre este tema. La prevención del delito es fundamental en México y en cualquier país del mundo. Toda política criminal, toda acción de Estado encaminada a combatir, a disminuir la incidencia delictiva, debe tener un equilibrio entre las acciones de prevención y las acciones de persecución. Y por ello resulta fundamental impulsar estas políticas. Para impulsarlas se requieren varias cosas. Se requiere primero información de incidencia delictiva para tener un panorama claro de lo que está ocurriendo y de dónde está ocurriendo y cómo está ocurriendo. La información permite la construcción de estas políticas. En el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos hemos dado a la tarea de construir un nuevo modelo de registro de incidencia delictiva para el país, con información más desagregada en cuanto a modos de comisión, información por género y de tipos penales de los cuales antes no teníamos datos. Recientemente, en diciembre del año pasado, subimos información sobre delitos como trata de personas, narcomenudeo, feminicidio, de los cuales antes no contábamos con datos oficiales duros. Y al contar con estos, incluso a nivel municipal, pues nos permite focalizar las políticas públicas. Quizá un segundo tema es, para poder impulsar la prevención, es contar con recursos, con dinero, con recursos federales
recursos estatales, recursos municipales para poderlo lograr. Y en este sentido es que en el subsidio para el fortalecimiento de la seguridad de los municipios, el Fortaseg, pues se han asignado, etiquetado recursos, al menos el 10% del recurso que reciben más de 300 municipios del país debe destinarse a programas de prevención. Estamos hablando de que el subsidio cuenta con 5,000 millones de pesos y por ello el mínimo de inversión es de 500 millones de pesos para programas de prevención en esos 300 municipios, que si bien son pocos en relación con los más de 2.500 municipios que hay en el país, en ellos se cometen el 90% de los delitos, en ellos vive el 70% de la población y trabaja el 80% de los policías municipales, y hemos buscado focalizar los programas de prevención en temas muy concretos como los jóvenes, las mujeres víctimas de delito, la violencia escolar, y dos temas muy importantes: la policía de proximidad, la policía que puede ser más cercana a la comunidad, que puede obtener información de inteligencia social sobre lo que pasa en las comunidades, y también un tema muy relevante que es la justicia cívica. La justicia cívica es el primer piso del todo sistema de justicia. Cuando un policía detiene a un ciudadano, tiene dos opciones: acudir, llevar al ciudadano ante un juez cívico o calificador, como se le conoce en algunos lugares, o ante el Ministerio Público. Por ello es importante fortalecer esa justicia cívica como un primer paso, y dentro de la justicia cívica impulsar programas de mediación comunitaria, de conciliación entre ciudadanos. Conforme a cifras que nos reporta el número único de llamadas de emergencia 911 o 911, advertimos que los principales motivos por los que un ciudadano llama pidiendo ayuda, o entre esos principales motivos se encuentran problemas de convivencia vecinal. Por ejemplo, y aunque parezca increíble, el ruido entre vecinos es uno de los principales problemas que originan que un ciudadano solicite la presencia de la autoridad. Un problema tan simple como podría ser el ruido entre vecinos podría crecer a insultos entre vecinos, a amenazas entre vecinos, a lesiones o inclusive a homicidios. Por ello es necesario contener los problemas desde el primer momento, y de ahí que también resulte una política pública de enorme importancia. Otro tema en el que hemos trabajado es en el fortalecimiento de las capacidades del personal, de los servidores públicos que se dedican a atender los temas de prevención en los municipios y las entidades federativas. Por ello, con la Fundación SLIM, trabajamos en el desarrollo de un programa de capacitación de servidores públicos, un programa nacional para capacitar a los más de 3.300 servidores públicos que tenemos identificados en municipios y entidades federativas que trabajan específicamente en estos temas. Aquí en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, también impulsamos algunos proyectos muy focalizados para tratar de prevenir la incidencia delictiva. Un programa que estamos impulsando y que va a iniciar justo después del proceso electoral es el de canje de armas. Vamos a involucrar organizaciones de la sociedad civil para que, con base en una bolsa de donativos que tenemos para sociedad civil, realicen acciones de difusión, de promoción, de prevención del uso de armas de fuego, para invitar a los ciudadanos a no tenerlas y a canjearlas por dinero, para que logremos incidir de algún modo en los delitos generados por la violencia, por la presencia de las armas. Nuestros datos muestran que hace algunos años 4 de cada 10 delitos se cometían con armas de fuego, y hoy ya esta cifra se ha incrementado a 7 de cada 10. Me refiero a delitos violentos, por supuesto, especialmente a homicidios. De ahí la importancia de prevenir el tráfico de armas. Estas son algunas de las acciones de las cuales es posible platicar en unos cuantos minutos, que son los que nos han invitado a conversar con ustedes. Bueno, estamos llegando a la última parte de nuestro programa.
pero no por ello la menos importante. Vamos a hablar de un tema que es sustancial en esto. Pero bueno, antes quiero agradecerle al público que ha seguido viéndonos y recordarles que pueden comunicarse con nosotros, a los datos están ahí en la pantalla. Les agradecemos mucho que nos estén viendo y que participen con nosotros. Pues bueno, vamos a seguir. Una pregunta fundamental. A nosotros nos queda claro que la prevención no es un tema exclusivo desde el gobierno, que es un tema en el que la sociedad tiene mucho que hacer, es un tema de corresponsabilidad. Ya a lo largo del programa hemos conversado sobre qué puede hacer la sociedad, pero me gustaría que pudiéramos ser un poquito más enfáticos en esto de qué puede hacer la sociedad y si tuvieran alguna experiencia concreta de un caso que ustedes hayan trabajado y que haya resultado, que sea interesante de compartir en este programa. Pues yo les voy a comentar dos. Podría decirles la historia de cómo es que llegué a estas experiencias, pero les diré que la participación de la ciudadanía, la participación de los vecinos en la construcción de un orden básico de convivencia a nivel de la casa, de la calle, de la cuadra, de la colonia es vital. Tenemos dos experiencias, el caso de Nesa y yo les diría en el último 6 meses, en el caso de Tlalnepantla, que es la conformación de redes vecinales para la seguridad, que involucra el trabajo participativo, pero a partir de ciudadanos informados, que sean corresponsables y que se comuniquen con la autoridad. Y eso implica la restitución de la convivencia básica, entre que te conozcas con el vecino y que si sabes que están robando o están violentando o algún incidente en el que tú puedas ya sea denunciar o reportar un incidente para generar esta parte de la solidaridad ante la comisión de delito. Eso ayuda a muchas cosas. Uno, a reducir el tema de la cultura de la no denuncia, pero a la otra, y yo les diría que es la parte más importante, a generar una proximidad verdaderamente desde la parte social, que entre vecinos, ciudadano a ciudadano, vecino con vecino, comerciante con comerciante, generemos esa capacidad de ser solidarios cuando está ocurriendo una violencia y cuando está ocurriendo un delito. Y esto implica que cuando una mujer está sufriendo una violencia y si tú ves que le están golpeando, que saques un silbato, que suenes una alarma, que ya pidas llamadas al 911 o que mandes traer una patrulla a través de un grupo de WhatsApp, pero que seamos los primeros respondientes ante una situación de violencia o la comisión de un delito a nivel de la comunidad. Solo así, con la construcción de ciudadanía responsable, informada, participativa, colaborativa entre ellos y con la autoridad, se genera esta recuperación de la confianza en las autoridades y en las instituciones, porque no vamos a trascender la impunidad y las cifras negras, que son temas vitales en la construcción de un sistema de seguridad, si no generamos esta participación de la ciudadanía. Y tenemos que recuperarnos entre nosotros para generar esa organización vecinal. Entonces, esta organización, NESA, tiene 6, 7 años de un trabajo continuo, permanente, en la construcción de este trabajo comunitario, vecinal, organizativo, a través de redes vecinales. En Tlalnepantla se está implementando con todo un modelo incluso de convivencia, justicia municipal o justicia cívica, el tema de la prevención social de la violencia y el tema de hacer transversalidad. Entonces, no solamente es el trabajo vecinal, sino complementarlo con la parte de las políticas públicas que van a hacer y que tienen el enfoque de prevención social, fortaleciendo con el tema de policía de proximidad y evidentemente hacer la parte reactiva que le toca a la policía. Y un gran pendiente, eso sí debo decirlo, es el tema de acceso a justicia, porque ahí tenemos que seguir insistiendo en el tema de la denuncia. Y creo que son esos dos aspectos, generar una capacidad de organización a nivel vecinal, pero además fortalecer la cultura de la denuncia, son dos cosas que desde que los ciudadanos, y los invito ciudadanos, a que denunciemos, a que participemos, a que nos comuniquemos, porque es la única manera en la que de inicio nosotros vamos a generar esa capacidad de comunicarnos, de estar atentos, tener nuestras redes familiares, decir dónde estamos, cómo estamos, qué cosas raras vemos en nuestro entorno, y esa información hace inteligencia social para prevenir el delito.
O sea, si ya sabemos que hay un pasillo en la facultad donde acosan a las estudiantes o un baño donde haya acoso, maltrato, violencia, denunciemos a través de los diferentes mecanismos, pero también reportémoslo entre nosotras, entre nosotros, y eso genera un mecanismo preventivo. Eso es lo que permite disuadir esas situaciones, que muchas veces, si no sabes, pasas y ya fuiste víctima, ¿no? Y una más a las cifras negras, y como saben que nadie va a decir nada, pues evidentemente esa conducta se repite. Entonces esas son situaciones que desde mi punto de vista, desde lo que nosotros hacemos, nos podría ayudar a generar este trabajo. Sí, bueno, a mí me parece que tendríamos que empezar a construir datos más participativos, ¿no? Datos que verdaderamente nos den cuenta de las situaciones, condiciones de violencia e inseguridad que se viven en muchos lugares, ¿no? Es muy interesante, en Iztapalapa se hizo un trabajo por parte de una organización en la que yo eventualmente asesoro, de una cartografía social participativa, un poco para detectar esos lugares seguros o inseguros de manera concreta y los lugares que se perciben como seguros o inseguros, ¿no? Y era muy interesante, ¿no? Pocas veces coincidían con los reportes policiales, pocas veces coincidían con los datos oficiales. Es una forma de vivir también y de conocer en la cotidianidad, pues la inseguridad, la violencia y esa percepción que también modifica la vida cotidiana, ¿no? Esa cartografía también se enfocó a detectar no solo los factores de riesgo, incluso puntos rojos donde se aglutinaban muchos factores de riesgo, sino también factores de protección. Y entre ellos colectivos juveniles, de jóvenes que ya participaban en actividades artísticas, pero que no se conocían entre sí y que por supuesto nunca habían pensado en trabajar conjuntamente, ¿no? Entonces son redes alternativas a los datos, pero que vienen desde las propias personas en el sentido de cómo viven también la violencia, la inseguridad. Y bueno, eso yo lo alinearía también con lo que dijo ahorita Angélica, o sea, también hay que mejorar los datos oficiales. O sea, tenemos un subregistro de datos impresionante y muchas veces por intereses también políticos. Es impresionante que la gente no quiera denunciar porque considera que es una pérdida de tiempo. Y en el 77% de los casos es por causas atribuibles a la autoridad, ¿no? Más de un 20% con que no le tiene confianza. Entonces, ¿cómo vamos a restituir la confianza? Pues como dice Angélica, pues trabajando, ensuciándonos las manos en territorio. ¿Cómo vamos a restituir la confianza? Facilitando los procesos de denuncia formal. Hay que conocer lo que está pasando en el país. No basta con decir, mi municipio está muy bien, o mi país está muy bien, o mi colonia está muy bien en términos de como lo hace la clase política. Hay que decir lo que está pasando para poder transformarlo. Negando las cosas no vamos a lograr nada. Y en el caso del Estado de México lo vimos muchas veces con los feminicidios. Yo en algún foro incluso lo dije así abiertamente, dije, no hay que negarlos, o sea, están pasando y hay que atenderlo. No hay que cuidar más la imagen política que la seguridad de las personas. Y bueno, ya para cerrar, si quisieran darle algún mensaje al amable público que nos ha estado viendo sobre la importancia que tiene prevenir el delito. En estos tiempos, ¿qué tan importante es? Yo les diría que es un tema vital, que es un tema en el que nos toca participar a todos y que en realidad lo que tenemos que hacer es redes muy íntimas primero, muy cercanas, donde uno se mantenga alerta, te informes y ayudes cuando eres víctima de algún delito. Y esa es la parte donde no tiene que ver el gobierno, lo hacemos nosotros. La prevención es de todos y todas. Sí, bueno, a mí me parece que la prevención es esencial, no solo para resolver los problemas del presente, sino sobre todo para evitarlos en el futuro próximo. En ese sentido, es una inversión que tenemos que hacer. Es una inversión que tenemos que hacer todas y todos, participando activamente, colaborando y también exigiendo a las autoridades, pero exigiendo activamente, participando, colaborando y entendiendo que en realidad es para beneficio de todas y todos. Todas y todos queremos estar seguros. Todas y todos queremos sentirnos seguras también. Entonces podemos trabajar en ello, podemos participar en eso y podemos exigirlo. Pues bueno, estamos llegando al final de este programa. Estoy muy agradecida con Cristian y con Angélica por sus reflexiones. De verdad invitamos al público que nos ha estado viendo, les invitamos a que se sumen a esto, a trabajar desde sus propios ámbitos. Todos tenemos una responsabilidad en materia de prevención, somos corresponsables, desde luego también el gobierno tiene una parte muy importante, pero tenemos que trabajar en esta corresponsabilidad y por eso es muy importante que reflexionemos en torno a ese tema. Pues no me resta más que agradecerles. Gracias. Y muchísimas gracias. Gracias. Qué gusto.
la delincuencia y la violencia son problemas sociales de interés general, pues afectan la seguridad de las personas y su patrimonio. Prevenir estos problemas resulta complejo porque existen diferentes tipos de delitos y diversas manifestaciones de la violencia, y de manera particular, cada caso requiere de una atención específica. En este marco, la prevención del robo en transporte es distinta a la prevención del bullying en el ámbito escolar. Así pues, la prevención de la delincuencia y de la violencia solo es viable si se cuenta con políticas públicas en la materia a partir del diagnóstico local, la evidencia empírica, el monitoreo y la evaluación permanentes.